Buen día, en este video vamos a hablar sobre lo que es el momentum angular. Si recuerdan, como calculábamos el momentum, era por el producto cruz del vector de posición, que en este caso aquí está indicado como r, y el vector de velocidad multiplicado por la masa, ¿no? Y habíamos hablado que cuando estamos trabajando con masa distribuida, pues vamos a obtener la integral, en este caso con respecto al diferencial de masa. De esta manera, si nosotros utilizamos las fórmulas que vimos para obtener la velocidad de un punto con respecto al punto anterior, y vamos a hacer uso de la velocidad angular. Entonces aquí lo que estamos haciendo es sustituir esta velocidad en Q en función de la velocidad anterior, que sería la velocidad en el punto P, y el producto cruz de la velocidad angular por el vector de posición. ¿Okay? Esto daría entonces, eh, como siguiente paso, el que nosotros hagamos primero el producto cruz del vector r por la velocidad en P, y nos daría este primer término, y después ese mismo vector r multiplicarlo por el producto cruz de la velocidad angular y el vector r. ¿Okay? De esta manera podríamos calcular el momentum angular, que ya está en función de la velocidad angular, como lo habíamos hecho en los ejercicios anteriores para el análisis del salto vertical. Bien, ahora vamos a hacer algunas simplificaciones de esta expresión con la que calculamos el momento angular. Primero, vamos a suponer que el punto P coincide con el centro de masa. ¿Okay? Por lo tanto, si el punto P es el centro de masa, pues entonces eso nos llevaría a que podamos simplificar ese término, ¿no? O la otra opción sería considerar que la velocidad en P es igual a cero, ¿no? Entonces eso daría que este primer producto cruz sea cero, ¿no? Ya sea porque R coincide con el centro de masa o porque, perdón, con que el punto P coincide con el centro de masa, o la segunda opción es que la velocidad sea cero. De esta manera, este primer término se cancelaría y únicamente nos quedaríamos con el segundo término, y eso nos da una versión simplificada para el cálculo del momento angular, ¿no? Y eso sería únicamente bajo esos dos escenarios, que el punto P coincida con el centro de masa o que la velocidad en P sea igual a cero. Ok, de aquí entonces que nosotros podemos únicamente resolver este doble producto cruz y realizar la integral para entonces calcular el momentum angular. Bien, entonces vamos a definirlo de manera general para cualquier vector R que tenga componentes x1, x2 y x3 en las direcciones de los vectores e1, e2 y e3 para un sistema coordenado de tipo cartesiano. Y también sabemos que la velocidad angular va a tener dirección perpendicular al plano de movimiento que hemos estado considerando, que es el que nos describen o nos forman, perdón, los vectores unitarios e1 y e2. Entonces, si sustituimos este vector r y esta velocidad angular en la fórmula del momentum angular, obtendríamos lo siguiente, ¿no? Donde tenemos primero el vector r ya sustituido con sus tres componentes, la velocidad angular con su respectivo vector de dirección y de nuevo el vector r, ¿no? Y entonces podemos separar cada uno de los términos en función de la dirección, ¿no? Tendríamos x1 eh, que está en la dirección de E1, y realizamos entonces el producto cruz de tal manera que obtendríamos la siguiente expresión, ¿no? Entonces realizamos este producto, estos productos cruz que aparecen aquí, y obtendríamos la siguiente expresión, ¿no? Donde tenemos que en la dirección E1 tenemos el producto de x1 con x3 con signo negativo. En la dirección de E2 tendríamos a x2 por x3. Y en la dirección de E3 tendríamos a x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. ¿Okay? Esto lo pueden verificar
realizando este producto cruz, estos dos productos cruz que aparecen aquí en la diapositiva, ¿no? Entonces dejo a su consideración el realizar el producto cruz para que verifiquen que efectivamente estos serían los tres términos que nos quedarían en cada una de las direcciones después de realizar esos productos cruz. Ok, bien, entonces ahora vamos a hacer un cambio de variable y a definir cada uno de estos productos como un producto o momento de inercia. Le vamos a decir momento de inercia cuando aparece dentro de la diagonal principal. Si formáramos una matriz I de inercia, tendríamos el elemento 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3 que formarían parte de la diagonal principal de esta matriz, y luego los que se encuentran fuera de la diagonal principal pues serían el I1, 3, el I3, 1, el I2, 3, el I3, 2. Entonces, de esa manera definimos que este primer elemento sería el I1, 3, que tiene que ver con los subíndices de x1 y x3, por lo tanto este corresponde al subíndice de x1 y este al subíndice de x3, ¿no? Lo mismo haríamos para el siguiente, este sería el I23, que estos dos son productos de inercia, y el último, que es el que tenemos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, lo definiríamos entonces como I33, ¿ok? Que en este caso corresponde a el momento que se genera con respecto a la dirección de E3 o el vector de dirección E3, ¿no? Por lo tanto, nosotros debemos de calcular estos productos de inercia realizando estas integrales o el momento de inercia realizando la tercera integral. ¿Okay? De esa manera obtendríamos los valores. Ahora, hay criterios que nos permiten simplificar el obtener dichos productos. Y uno es que el objeto que estemos analizando, que se está moviendo, sea simétrico con respecto al plano de movimiento. ¿Okay? Si observamos estas dos figuras que aparecen aquí, pues decíamos que en los ejemplos que hemos estado viendo, consideramos que el plano de movimiento es el que forman los ejes E1 y E2. ¿Okay? Por lo tanto, si yo divido a la mitad ese objeto, es decir, si lo cortáramos utilizando el plano que forman E1 y E2, pues obtendríamos lo siguiente, ¿no? Entonces, si observan, al cortarlo, yo usando este plano E1 y E2, tengo la misma cantidad de masa en ambos lados, ¿ok? Entonces quiere decir que el plano de movimiento, que es E1 y E2, es un plano de simetría, ¿ok? Y por lo tanto yo tengo la misma cantidad de masa a ambos lados con respecto a este plano de movimiento, ¿ok? Eso hace que los dos términos que tengo como productos de inercia nos darían cero, ¿ok? Porque habría una compensación entre la masa que queda de un lado del plano de movimiento y la que queda del otro lado de movimiento, ¿no? Y por último, tenemos solamente el momento de inercia, y ese es el único que permanecería, ¿ok? Por lo tanto, para objetos que son simétricos respecto al plano de movimiento, como también lo sería este otro objeto, que si lo partimos con ese mismo plano, pues tendríamos algo así, ¿no? Lo cortamos aquí y tenemos la misma cantidad de masa en ambos lados respecto al plano de movimiento. Por lo tanto, para este tipo de objetos que son, o cuerpos rígidos que son simétricos con respecto al plano de movimiento, únicamente tendríamos que calcular su momento de inercia, que sería esta integral. ¿Ok? Esto no ocurre, por ejemplo, en objetos que no sean simétricos con respecto al plano, ¿no? Es decir, aquí si nosotros tomamos el plano de simetría para este caso, que sería algo así, pues no tengo la misma cantidad de masa en ambos lados, ¿no? Y lo mismo ocurriría con este otro objeto, si nosotros lo cortamos respecto al plano de simetría, pues tendríamos diferentes cantidades de masa respecto a esto, ¿no? Y entonces, en estos casos en particulares, cuando los objetos no son simétricos, ahí sí entonces tendríamos que calcular las tres integrales
para tener el momento de inercia y los productos de inercia respectivos. ¿Okay? Ahora, no va a ser necesario que realicemos esas integrales si nosotros conocemos o representamos los objetos por medio de figuras que sean sencillas, ¿no? Como por ejemplo lo que hemos estado haciendo con barras o a lo mejor tomar un cilindro. Entonces, formas geométricas regulares con las que ya estamos familiarizados y que conocemos cómo calcular su área, su volumen, su densidad, etcétera, pues es más sencillo y no va a ser necesario realizar la integral, sino que ya vamos a hacer uso de tablas que nos indican cuál sería su momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Okay? Entonces, aquí en el primer ejemplo que tenemos es un aro circular delgado y ella me dice que para este caso yo voy a tener que su momento de inercia respecto al centro de masa se obtiene haciendo el producto de m por r al cuadrado, donde en este caso r tiene que ver con el radio de ese arco circular. ¿Okay? Y, por ejemplo, si el objeto lo estoy representando yo con un sólido de tipo rectangular, pues este sería su momento de inercia con respecto al centro de masa. ¿Okay? Entonces, ambos se obtienen al realizar la integral que les mencionaba anteriormente, pero los podemos tomar directamente de las tablas, ¿no? Y estas las pueden encontrar en el apéndice 2 del libro de Tosseren, que es el que hemos estado manejando para esta tercera unidad.